Muy bien, entonces, ¿qué es la hidrostática, estimados estudiantes? La hidrostática es la parte de la física que estudia los fluidos en reposo. Ojo que no estoy diciendo en equilibrio, porque ¿se acuerdan cómo habíamos definido el equilibrio? ¿O qué era el equilibrio en estática? Bueno, el equilibrio era cuando la sumatoria de fuerzas era igual a ceros. Y bueno, un caso particular del equilibrio es el reposo. Sin embargo, yo no estoy diciendo que la hidrostática es la parte de la física que estudia los fluidos en equilibrio, no, yo estoy diciendo que estudia en reposo. Muy bien, la mecánica de fluidos nos habla de la hidrostática y la hidrodinámica. En esta parte vamos a ver la hidrostática. Vamos a ver la definición de un fluido, vamos a hablar sobre la densidad, del peso específico, vamos a definir lo que es la presión, presión hidrostática, atmosférica, manométrica y absoluta. Y vamos a hablar un poco de manómetros, el principio fundamental de la hidrostática, y eso será todo. Al terminar la sesión, el estudiante soluciona problemas reales relacionados con la densidad, presión, conceptos de fluidos y ecuación fundamental de la hidrostática, haciendo uso del pensamiento crítico y creativo, siguiendo un procedimiento lógico y fundamentado. Vamos a enfocarnos en esta pregunta, ¿ya? ¿Qué es un fluido? Ya Milko nos dice, bueno, Moisés nos dice líquido. Ya, un fluido es aquella sustancia que necesita de un recipiente para tener una forma específica. Analicemos este caso. Dice, en el fondo de la presa Hover tiene un espesor de 200 metros. Sin embargo, en su parte más alta solo tiene 14 metros. Las presas se diseñan con un espesor mayor en el fondo que en su parte superior. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en una presa la parte inferior es más gruesa que la parte superior? Profesor, sería porque allí va a haber un poco más de fuerza o algo así, o sea, va a soportar un poco más de peso. Ya, muy bien, muy bien. En la parte del fondo se ejerce mayor fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Algo así como mayor presión. Claro. En la parte inferior la presión es mayor. Y al finalizar esta sesión ustedes deben tener claro ya de por qué las presas se diseñan de esta manera. Entonces, ya hemos definido lo que es un fluido. Un fluido puede ser un líquido o un gas. Ambos son fluidos porque ambos necesitan de un recipiente para tener una forma. Entonces, bueno, sobre los tipos de fluidos tenemos los fluidos newtonianos y no newtonianos. Nosotros nos vamos a enfocar en fluidos newtonianos, pues, ¿no? Y con respecto a las características de un fluido, tenemos fluidos compresibles y no compresibles. Los compresibles son los gases, los no compresibles son los líquidos. Bueno, la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es la división entre la masa de un cuerpo y el volumen. Masa entre volumen es la densidad. La unidad de medida de la densidad es kilogramos metros cúbicos. La densidad relativa es la división de la densidad de un cuerpo dividido entre la densidad del agua. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale la densidad del agua? La densidad del agua es 1000 kilogramos metros cúbicos. Ahora, si usted desea en otras unidades, la densidad del agua también es 1 gramo por centímetro cúbico. Es la que es aquí. Ahora nos vamos a la definición de presión. ¿Qué es la presión? La presión es la fuerza por unidad de área. ¿Qué significa eso? Que si yo en una cierta región, en una cierta área, le ejerzo una cierta fuerza, entonces yo voy a obtener la presión. Presión será fuerza entre área. La unidad de medida de la fuerza es el newton y la unidad de medida del área es el metro cuadrado. Algo que quiero que se den cuenta es que a mayor fuerza, mayor presión. Y a mayor área, ¿cómo será la presión? ¿Mayor o menor? Mayor. Menor. Menor. No, Menor, Menor. porque es inversamente proporcional. A eh, mayor área, menor presión. Yo les pongo un ejemplo, ¿ya? Supongo que aquí, sí, acá hay señoritas. Escuché una señorita que comentó por ahí. Ya, le voy a hacer este ejemplo, miren. ¿Por qué un taco? Imagínense que esto es tierra, ¿ya? Esto es tierra.
Supongo que las señoritas han tenido esa experiencia. Sí, sí, las señoritas que están presentes usan tacos, quizás, de repente estoy equivocado. Y de repente ya no usan tacos, ya. O sea, yo tengo 33 años, no sé si las señoritas de aquí han usado tacos. Sí, se O han utiliza. pisado con un taco o una tierra. ¿Sí? Ya, ¿qué pasa con el taco cuando ustedes pisan en la tierra? Se hunde. Se hunde, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Y por qué los varones con sus zapatillas no se hunden? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Ya. ¿No? ¿No están Taco, por lo que equilibrados? pregunta, profe. ¿Disculpa? Por el peso, no está equilibrado. Equilibrado. Ya, no está equilibrado, ya, por ahí más o menos. ¿Por qué un taco se hunde en la tierra y por qué una zapatilla no? Asumiendo que es el Profesor, mismo peso. profesor, sería por la distribución de la fuerza que se ejerce, porque, o sea, en el taco hay solamente una pequeña área, y entonces eso quiere decir que el peso va a caer más sobre esa área. En cambio, la distribución de la fuerza en la zapatilla del hombre vendría a ser más proporcional, ¿no? Igual, por eso que no se ve. Ya, muy bien, muy bien. Sí lo he explicado bien. Ya, el área del taco es muy pequeño. Vamos a llamarle área uno. Y el área de la zapatilla es más grande. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ahora, si el área es menor, ¿cómo será la presión? ¿Será más fuerte, profesor? Mayor, ¿sí o no? O sea, significa que si el área uno es menor que el área 2, por lo tanto, la presión uno es mayor que la presión 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hola. Sí, Bueno, en conclusión, ¿por qué el taco se hunde, digamos, en un piso de tierra, por decir? ¿Por qué el taco se hunde y la zapatilla no? Porque el taco, con esta pequeña área, ejerce una mayor presión. Bueno, eso es la presión, ¿ya? La unidad de medida de la presión es el pascal, ¿ya? Hay otras unidades, pues, tenemos la atmósfera, tenemos los milímetros de mercurio, y bueno, hay muchas unidades para la presión. Bueno, ahí están las unidades, las equivalencias, y eso lo ven ustedes. Está el TOR, el PSI, el bar. Y bueno, ya que estamos hablando de presión, tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica a nivel del mar, o sea, una atmósfera, es igual a 1,013 por 10 a las 5 pascales. Ahora, yo les hago la siguiente pregunta. A nivel del mar, ¿la presión atmosférica será la misma que, digamos, en la sierra? No, pues, No, No, profesor. profesor. No, No, ¿verdad? profesor. ¿Por qué? ¿Por qué la presión atmosférica no es la misma? ¿Por la altura? La altura, hay más aire y más aire en la sierra. Muy bien, en la sierra hay menos aire, pues. Sí, justamente la fórmula para la presión atmosférica es esta, que depende de la altura. Y claro, pues la presión atmosférica en Chepén o en Pacasmayo o en Guadalupe es costa, ¿verdad? Todo eso es costa, ¿cierto? Bueno, la presión atmosférica al nivel del mar no va a ser la misma que por decir en Cajamarca, en Huamachuco, en Cusco, en los Uros, peor todavía, en La Paz, peor. No va a ser la misma, pues. Es por eso que, que cuando, no sé si han visto las eliminatorias ustedes, cuando Perú juega con Bolivia en La Paz, no sé si han escuchado los Nos complicaron comentaristas que todo. dicen Sí. que la pelota
no se comporta igual en la costa que en la altura. Eso es debido a que hay menos aire. Que hay menos aire, hay menos presión. Y bueno, como hay menos aire, también el aire se opone menos al movimiento de la pelota. Por eso que los arqueros que están acostumbrados a tapar en la costa, les meten muchos goles cuando van a tapar a la altura, porque la pelota no se comporta de la misma manera. El movimiento no es perfecto. El aire ejerce fricción. Y como en la altura hay poco aire, hay poca fricción. Por eso es que los bolivianos de lejos nomás patean, porque es fácil patear de lejos. La pelota se va nomás. Hace un movimiento casi parabólico, porque hay menos aire. Si ustedes se han dado cuenta, cuando hicieron el laboratorio, bueno, no sé si habrán hecho el laboratorio del chorrito de agua, el chorro de agua no era netamente parabólico. Y justamente el chorrito de agua no era netamente parabólico por la fricción del viento o del aire. Lo mismo, un balón no es netamente, cuando uno lo tira, no es netamente parabólico en la costa, pero en la altura, por haber menos aire, el movimiento se hace más parabólico. O sea, si tú eres arquero y tú tapas en la costa, sabes de que si alguien tira un balón en movimiento parabólico, sabes más o menos dónde lo vas a coger, porque ya estás acostumbrado por la fricción del aire, pero en la sierra es diferente, ¿ya? Porque hay menos aire, menos fricción, y por lo tanto, menos presión atmosférica. Muy bien, entonces eso nos lleva a definir la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática es la presión que tiene un líquido en alguna parte del, bueno, por decir en el fondo del recipiente. La presión hidrostática va a ser la presión ejercida por ese líquido, densidad, gravedad. Esto que ven aquí no es altura, esto es profundidad. ¿Por qué digo que es profundidad? Porque la profundidad se mide de arriba hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta es la presión hidrostática, ¿ya? Es la presión debida al peso de un fluido, con una profundidad y tanto. Bueno, se puede calcular la presión en Cajamarca o en cualquier lugar conociendo su altitud, ¿ya? Y solamente aplican esa fórmula. Pero esta fórmula no va a venir problemas para que apliquen esa fórmula, por si acaso. Tienen que aplicar esta. En los exámenes van a aplicar esta. Bueno, ahora nos vamos a los tipos de presión. Ya hemos hablado sobre la presión hidrostática, también conocida como presión manométrica, que es la presión debido a un fluido o a un líquido. Y si a esta presión manométrica o hidrostática le sumamos la presión atmosférica, que la presión atmosférica es la presión que está obviamente afuera, ¿sí? Bueno, la presión atmosférica de la que hemos hablado hace rato. Si a la presión manométrica le sumamos la presión atmosférica, obtenemos la presión absoluta. ¿Alguna pregunta aquí, estimados estudiantes? ¿Puedes repetir, por favor? Ya, a ver. Se entendió que la presión hidrostática es la presión, bueno, esa es la que estoy señalando, pero es la presión ejercida por un fluido. Sí, profesor. Muy bien. Si yo esta presión, bueno, esta presión hidrostática, también conocida como manométrica, si esta presión hidrostática o manométrica le sumamos la presión atmosférica, recuerden que la presión atmosférica es 1,013 por 10 a la 5 pascales, ¿está bien? Si yo le sumo la presión atmosférica, entonces tengo como resultado la presión absoluta o total. ¿Está bien? Bueno. Bueno, a ver, nosotros estamos resistiendo una atmósfera, obviamente,
obviamente, pues al nivel del mar nosotros resistimos una atmósfera. Pero cuando nosotros nos sumergimos en agua, mientras más profundo nos vayamos, la cantidad de atmósferas que estamos resistiendo va a ser mayor. Por eso que el ser humano no puede bajar más de una cierta profundidad, porque ya la presión atmosférica sería muy grande. Bueno, la presión absoluta, perdón. Ese es otro, digamos, otro detalle, ¿ya? Bueno, este es un problema donde se utilizan integrales. Si les va a venir ejercicios con integrales, va a ser en el tema anterior, de trabajo y energía. ¿Ya? Pero en ese tema no les voy a poner ejercicios con integrales. ¿Me escucharon todos? Hola. Sí, profesor. Ya, entonces si le viene integrales, les puede venir en el tema anterior de trabajo y energía. Pero de este tema no les va a venir integrales, ¿ya? Así que este no lo vamos a hacer para no perder tiempo. Ahora sí nos vamos a los manómetros. ¿Qué es un manómetro? Son dispositivos que nos sirven para medir diferencia de presión. Y en otras palabras, medir la presión de un gas. El principio de funcionamiento del manómetro, bueno, de tubo abierto o de tubo cerrado, se va a entender mejor cuando explique el principio de Pascal, ¿ya? Que todavía no lo voy a explicar, por ahora solamente lo voy a mencionar. Bueno, este ejercicio lo voy a hacer cuando explique el principio de Pascal, ¿ya? Bueno, el principio fundamental de la hidrostática, a ver, un estudiante que me ayude a leer esto, y esta parte que dice principio fundamental de la hidrostática. Hola. Un voluntario, por favor, que me ayude a leer. El principio fundamental de la hidrostática. El principio fundamental de la hidrostática establece que la presión es un punto del interior del fluido. La presión hidrostática es directamente proporcional a su densidad, a la profundidad que se encuentra dicho punto y a la gravedad del sitio en el que se encuentra el fluido. Muy bien, entonces, ¿qué me dice el principio fundamental de la hidrostática? Que la presión de un fluido es directamente proporcional a su profundidad. ¿Sí? Eso es lo que ya se había comentado. Bueno, a una misma profundidad, la presión va a ser la misma. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí, estimados estudiantes? Bueno, ahora sí se va a explicar el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. ¿Me confirman si pueden visualizar la pantalla, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, Ya, bueno. Entonces, ahora vamos a ver mecánica de fluidos. Vamos a ver ya el principio de Pascal y la prensa hidráulica. Bueno, la prensa hidráulica es una aplicación del principio de Pascal. Y el principio de Arquímedes es otro principio que nos va a ayudar a poder resolver algunos problemas, ¿ya? Bueno, peso real y peso aparente es una aplicación del principio de Arquímedes. Bueno, logro de sesión. Al terminar la sesión, el estudiante soluciona problemas reales relacionados al principio de Pascal y el principio de Arquímedes, haciendo uso del pensamiento creativo y crítico, siguiendo un procedimiento lógico y fundamentado. Bueno, sobre estas preguntas ya hemos hablado, que es densidad, la definición de un fluido. Bueno, ¿qué es una prensa hidráulica? Ya se va a comentar sobre esto. Muy bien, entonces, ¿qué es el principio de Pascal? Bueno, obviamente el principio de Pascal, en honor a Blaise Pascal, 19 de junio de 1623, París, y 19 de agosto de 1662. A ver, un estudiante que me ayude a leer, por favor, el principio.
A ver, por favor, un voluntario. O voluntaria. Jairo, por favor. Sí, profesor. Un cambio de presión aplicado a un líquido encerrado dentro de un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del fluido y a las propias paredes del recipiente. Muy bien, entonces dice un cambio de presión aplicado a un líquido encerrado dentro de un recipiente, dice se transmite por igual a todos los puntos. Si hay un cambio de presión, este cambio de presión se va a transmitir de manera homogénea en todos los puntos del fluido. Y en las propias paredes también. Entonces, al saber esto, este principio, se puede aplicar a la prensa hidráulica. Bueno, una prensa hidráulica es una máquina que tiene, bueno, esta estructura, o que tiene estos elementos. Ahora, como la presión se transmite de manera equitativa en todo el líquido, entonces decimos que la presión a una misma profundidad es la misma. ¿Estamos de acuerdo? La presión en el punto 1 debe ser igual a la presión en el punto 2 porque tienen la misma profundidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya. Recuerden que hace rato dijimos que presión es fuerza entre área. Así que presión 1 será igual a fuerza 1 entre área 1 y presión 2, fuerza 2 entre área 2. ¿Sí? ¿De acuerdo a todos? Sí, profesor. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el área 1 es menor que el área 2. A ver, entonces yo puedo decir eso, ya fuerza 1 por área 2 debe ser igual a fuerza 2 por área 1. Si esto es una igualdad, significa que si el área es mayor, la fuerza 1 debe ser menor. Porque como el área 1 es menor, la fuerza 2 tiene que ser mayor. ¿Por qué se tiene que cumplir esto? Para que se cumpla la igualdad. No sé si me dejo entender o hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta o consulta? Si las dos áreas fueran iguales, tendría la ecuación que fuerza 1 es sobre el área 1 igual. Y si mejor si las áreas son diferentes, se toma la otra ecuación, ¿cierto? Sí. Sí, claro, si las áreas son iguales, se simplifican y las fuerzas deben de ser iguales, pues. Pero como hay diferencia de áreas, hay diferencia de fuerzas. De tal manera que para el área pequeña es necesario una fuerza pequeña para levantar un cuerpo grande. Claro, con un área mayor, pues. Entonces yo puedo jugar con las áreas y es por eso que la prensa hidráulica se utiliza incluso hasta para levantar autos. Con una pequeña área y una pequeña fuerza yo puedo levantar autos grandes. Claro, el área de aquí tiene que ser mayor que el área 1. Y este es el principio de funcionamiento de los puentes hidráulicos, de la gata hidráulica, de la prensa hidráulica, de todo lo que tiene que ver con hidráulico. Este es el principio de funcionamiento, el principio de Pascal. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta o consulta quizá? ¿Hola? Sí, profesor. Todo claro, profesor. Bueno, entonces recuerden, a una misma profundidad, si el líquido es el mismo, la presión debe ser igual. O sea, significa que la presión en el punto 1 debe ser igual a la presión en el punto 2 y es igual a la presión en el punto 3, porque supone que estos están a la misma profundidad. Bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación, ¿ya? Dice, el émbolo grande de un elevador hidráulico tiene un radio de 20 centímetros. Bueno, se supone que este es el área mayor. Bueno, si este es el área mayor,
esto debe ser el radio mayor, ¿verdad? 20 centímetros. Dice, ¿qué fuerza se va a aplicar al émbolo pequeño? Me están preguntando con esta fuerza. La voy a llamar fuerza 2. Y este radio me dicen que es de 2 centímetros. Para elevar un coche de masa, bueno, la masa es de 1500, pero el peso será 1500 por la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, profe. Bueno, se supone que para que lo pueda levantar, la potencia, bueno, el pistón de la derecha debe ejercer una misma fuerza que el peso, al menos. De 1500 G. O sea, yo puedo poner los datos. Entonces, R1 es igual a 20 centímetros y la fuerza 1 debe ser a 1500 gramos. Y esto es igual a la fuerza F2 es lo que me piden y el radio 2 es 2 centímetros. Entonces, como está a una misma profundidad, yo puedo decir entonces que la presión en 1 es igual a la presión en 2. La presión en 1 es igual a fuerza 1 entre área 1 y esto será fuerza 2 entre área 2. La fuerza 1 es justamente 1500 veces la gravedad, que es el peso, y el área 1 es pi por radio al cuadrado. El radio 1 es 20, ¿verdad? Le pongo 20 centímetros. Y el otro lado es la fuerza F2, que es lo que me piden, y el área de ese disco es pi, bueno, el área de un disco es pi por radio al cuadrado. El radio aquí es 2, ¿verdad? 2 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Pi se va con pi. La fuerza F2 será 1500 veces la gravedad, que vale 9,81 por 4 centímetros. Y bueno, todo esto dividido entre 20 al cuadrado es 400. Cuarta 1, cuarta 100. Estos ceros se van. Y al final me queda que F2 es igual a 15 por 9,81. Según la leyenda dice que Arquímedes descubrió este principio en un baño público. Y bueno, su famosa frase, pues, Eureka, que significa lo encontré. Bueno, todo esto tiene su historia, toda leyenda tiene su historia, obviamente, pero nos vamos a centrar en el principio de Arquímedes, ¿ya? ¿En qué consiste el principio de Arquímedes? A ver, vamos a ver en qué consiste. Imaginemos que tenemos un recipiente lleno de agua, ¿está bien? Y este recipiente yo le voy a introducir un cuerpo, bueno, un cubo. ¿Qué pasa cuando ese cubo lo introdujo? ¿Qué pasará? El volumen aumenta. Ya el volumen aumenta, pero como el volumen del recipiente es constante, se supone que hay un cierto volumen que se derrama, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces, ¿qué me dice el principio de Arquímedes? Bueno, ya sabemos que el peso apunta hacia abajo, masa por gravedad. El principio de Arquímedes me dice que cuando hay un cuerpo sumergido en un líquido, este cuerpo experimenta una fuerza contraria al peso llamada empuje. Y este empuje es equivalente a la masa del líquido desplazado por la gravedad. O sea, en otras palabras, el peso del agua desplazada. Y ya, pues, pero bueno, así no lo vamos a usar, pues. Nosotros ya para eso hemos visto la densidad. Densidad es igual a masa entre volumen, ¿sí o no? Entonces, la densidad del líquido, acá será la masa del líquido. Y claro, este volumen va a ser el volumen sumergido, pues. Porque el volumen sumergido del cuerpo va a ser igual al volumen desplazado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la masa de esta agua desplazada será la densidad del líquido por el volumen sumergido. Entonces, si yo reemplazo en todo esto, el empuje será, en lugar de masa, le voy a poner su equivalente, de densidad del líquido desplazado, multiplicado por el volumen desplazado,
o volumen sumergido, que es equivalente, por la gravedad. Y esta es la fórmula del empuje. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en otras palabras, el empuje que experimenta los cuerpos sumergidos es igual a densidad de líquido, gravedad por el volumen sumergido. Ahora, en esta parte, si yo tengo un cuerpo sumergido en un líquido, yo lo voy a tratar como cualquier problema de estática o de dinámica. Bueno, ya sabemos que el peso apunta hacia abajo, pero si un cuerpo está sumergido, lo único que va a hacer es que va a aparecer una fuerza llamada empuje. Este empuje va a tener esa fórmula, nada más. Y el resto lo trato como estática o como dinámica. Ya hemos visto ya ejercicios de estática y de dinámica, ¿cierto? El principio de Pascal lo usamos cuando tenemos vasos comunicantes o vasos en U, como en este caso. ¿Sí? Y habíamos dicho que la presión a una misma profundidad es la misma, por lo tanto, la presión en 3 debe ser igual a la presión en 2. Claro, obviamente, para que yo iguale estas presiones, se supone que deben estar unidas por el mismo líquido, al menos. Bueno, este líquido ya sabemos que es mercurio. Ahora, a mí me están preguntando por la presión en el punto A. Claro, como el punto A está a la misma profundidad que el punto 4, entonces la presión en A es igual que la presión en 4. Ahora, ¿cómo voy a encontrar la presión en 3? La presión en 3 es la suma de las presiones de arriba hacia abajo. O sea, en ese caso, como esto es agua, debo de sumarle a la presión en A, debo sumarle la presión hidrostática, bueno, hidrostática de este fluido. ¿A qué es igual la presión hidrostática? Densidad de líquido, gravedad y profundidad, ¿sí o no? La profundidad que va de 4 a 3. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o hay alguna pregunta? Todo de acuerdo. Y la suma de estas presiones será la presión en 3. Ahora, la presión en 2. Otra vez, las presiones se miden de arriba hacia abajo. Como esta es la presión atmosférica, la presión de un gas es la misma, pues, en todo su alrededor. Así que si a esto está la presión atmosférica, recuerden que la presión atmosférica es 1,013 por 10 a la 5 pascales, ¿ya? Entonces, como esto es un gas, la presión va a ser la misma en todo su alrededor. Así que en este punto va a ser la presión atmosférica. Yo tengo que sumarle esta columna de mercurio para obtener la presión en 2. O sea que la presión en 2 va a ser igual a la presión atmosférica más la presión por esa columna de mercurio. Bueno, la presión por esa columna de mercurio es la presión hidrostática, que es la densidad del líquido, gravedad y la altura de 1 a 2. Bueno, la profundidad. Bueno, ya sabemos que este líquido es agua, ¿sí o no? El de la izquierda. Y el líquido de la derecha, ya sabemos que es mercurio. Bueno, la presión en A es lo que me piden. La densidad del agua, ya hemos dicho hace rato que esto es 1000. La aceleración de la gravedad, 9,81. La profundidad del punto 4 al punto 3 es 0,25 más 0,15, 0,4. ¿Estamos de acuerdo? Claro, metros. La presión atmosférica, hemos dicho que es 1,013 por 10 a las 5 pascales. La densidad del mercurio, 13.600. La gravedad, 9,81. Y la profundidad de 1 a 2, la profundidad de 1 a 2 es 0,25. Como yo la densidad de mercurio. Ah, ya, no. La densidad del mercurio ya es una densidad que debemos de conocer, ya pues. La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos metros cúbicos. Así como la densidad del agua también ya lo debemos de conocer, que es 1000 kilogramos metros cúbicos. La densidad del mercurio también es una densidad que ya lo debemos de conocer. Pero igual está acá, pues. Esto es el peso específico. Que por ahí 13, como y tanto, bueno. Pero se acepta como densidad de mercurio 13.600, ¿ya? Kilogramos metros cúbicos. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí? Hay diferentes densidades, entonces, por ejemplo, para otros elementos químicos.
Se supone que la densidad del mercurio debe ser constante, pero la densidad de los cuerpos muchas veces depende de las temperaturas. Ya, depende de la temperatura. Puede depender quizá, sí, de la temperatura básicamente. La densidad de un cuerpo depende de la temperatura. ¿Ya? Porque recuerden que a mayor temperatura, los cuerpos se dilatan y al dilatarse el volumen aumenta. Y si el volumen aumenta, la densidad disminuye. Así que para diferentes temperaturas puede variar en algo la densidad de un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Hola. Bueno, entonces, a ver, si gustan, ya lo operamos, ya operamos todo esto. A ver, lo voy a poner a la calculadora. 1,013 por 10 a la 5. A esto le sumamos 13.600 por 9,81 por 0,25. Esto me da como resultado 134.654. Y todo esto que está sumando lo paso a restar. Esto es 1000 por 9,81 por 0,4. Y esto me da 3.924. Y la presión en A, 1, 3, 4, 6, 5, 4. 130.730, ¿ya? Pascales. Esa es la presión en el punto A.